todo el que pueda ponerse de pie, por favor, y vamos a buscar en la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 2, primero voy a leer del 1 al 3 y luego del 9 al 16, al 15, perdón. 9 al 15, del 1 al 3 y del 9 al 15. Y el tema es un buen soldado de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, en el cual sufro penalidades, prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos ha alcanzado a este tiempo, esta generación, Señor. Gracias por tu gracia y tu misericordia que nos ha alcanzado en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestro corazón y nuestra mente para recibir esta palabra, que sea terreno fértil para la semilla que tú habrás de sembrar en nuestra mente y nuestro corazón, y que permanezca para siempre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú unjas los labios de la persona que ha de predicar, que pases carbón encendido sobre sus labios, Señor, y que la uses como vaso de honra para pasar al pueblo tuyo la palabra tal y cual tú la pusiste en su mente y su corazón, tal y cual tú quieres que ella la comparta al pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Podemos entrar delante de la presencia del Señor. Aleluya. Y en esta mañana yo quiero compartir, amén, una palabra que el Señor ha depositado en mi corazón, la cual no puedo negar que me gocé con ella. Y no es que no la sabía, amén, aleluya, como decía Netzaheli, creo que fue que dijo, a veces nosotros conocemos y sabemos la palabra, pero llega ese momento de it like, pound, hits you, y te despierta y realmente cobra sentido a tu vida, amén. Así que yo le voy a pedir a Carlos que pase aquí, vamos a hacer una pequeña demostración, mientras yo le hago un cuento, amén, aleluya. Cuenta la leyenda que había una vez un hombre muy sabio, el cual vivía en una cabaña cerca de un riachuelo. ¿Okay? Los que saben o no conocen lo que es un riachuelo, es un pequeño río, un pequeño canal de agua. Este hombre todos los días bajaba desde su casa hacia el riachuelo a buscar agua para su familia. El hombre tenía 2 cubos, el cual él ponía en un palo, ¿verdad? Esto es una pequeña ilustración que inventamos anoche. Ponía en un palo y lo colocaba sobre sus hombros para poder bajar hacia el riachuelo y buscar el agua que iba a saciar la sed de su familia todos los días. Así que el hombre colocaba estos cubos sobre sus hombros y bajaba hacia el riachuelo, y esto era algo que él hacía todos los días. Había uno de los cubos que tenía muchos años que este cubo llevaba transportando el agua que su amo, su siervo, ¿verdad?, depositaba en él. Y dado que este cubo tenía muchos años de labor y muchos años juntamente con su amo, el cubo estaba un poquito deteriorado. El cubo había pasado por una experiencia un poco traumática, pues dado que él se
iba mano a mano con su amo por varios años haciendo esto. Muchas veces lo habían dejado caer, otras veces había tropezado con cosas que lo habían lastimado, aún lo habían perforado y estaba magullado, perforado, estaba rajado por diferentes lugares a causa de los años de servicio que este cubo llevaba dándole a su amo. A veces hasta bajo frustraciones lo dejaban caer, lo tiraban y hasta lo pateaban. Pero este cubo seguía juntamente a su amo cumpliendo la función de transportar el agua para saciar la sed de su familia. El cubo estaba un poquito avergonzado, a pesar de que el cubo sabía que no era su culpa que él se encontrara en esta condición, pues él estaba cumpliendo con la misión para la cual él había sido creado. Pero se sentía avergonzado porque ya la condición física en la cual él estaba no le permitía cumplir a capacidad su labor como al principio. Sin embargo, el otro cubo era mucho más joven, todavía resplandecía, y aunque tenía uno que otro rasguño, podía cumplir con su misión a total capacidad. Este cubo se sentía orgulloso de poder transportar el agua del riachuelo hacia la casa de su amo todos los días y saciar así la sed de la familia de su amo. Aunque muchas veces el cubo miraba al cubo que estaba a su lado, que tenía muchos más años de experiencia, y temblaba. Temblaba pensando que en un futuro él tal vez se podía encontrar en la misma condición. Este cubo era más fuerte porque era más joven, por lo tanto, si lo dejaban caer, si tropezaban con él, incluso si lo pateaban, no era que no le dolía, sino que podía resistirlo un poquito más, y con todo el dolor él podía seguir cumpliendo a mayor capacidad el propósito para el cual él había sido creado. Amén. Un día, mientras el hombre se dirigía hacia el riachuelo a buscar el agua, el cubo mayor decidió tener una conversación con su amo. Y muy avergonzado le dice: maestro, necesito hablar contigo. El hombre sabio lo mira y le pregunta: ¿qué pasa? Y el cubo le dice: yo quiero pedirte disculpas. Quiero pedirte disculpas porque dado a mis años de servicio y en la condición en que me encuentro, ya no puedo cumplir a capacidad el motivo por el cual he sido creado. No puedo llevar toda el agua que me es depositada hasta tu casa y solamente puedo saciar la mitad de la sed de tu familia. Creo que te he fallado. El hombre sabio mira al cubo y se sonríe. Y le dice: no te preocupes, hazme un favor. Cuando vayamos de vuelta hacia la casa, quiero que te detengas a mirar el camino que tú y yo hemos recorrido juntos. Y así hizo el cubo. Una vez se dirigía nuevamente hacia la casa, el cubo comenzó a ver que del lado donde él recorría todos los días de regreso al riachuelo, había hermosas plantas de todos los colores, con diferentes frutos. Estas plantas estaban fuertes, estas plantas estaban saludables, tenían las flores más lindas y más hermosas que se hayan podido haber visto. También cargaban con los frutos más grandes y más jugosos que se pudieran haber visto. Mientras se dirigían, el hombre le dice al cubo: ¿has visto lo que hay de tu lado? Y el cubo le dice: sí, amo, he visto lo que hay de mi lado. El hombre sabio se dirige hacia el cubo y le dice: yo sabía exactamente en la condición en que tú te encontrabas. Nunca me fue ajeno que se te había dejado caer, que se te había perforado. Nunca me fue ajeno que estabas lastimado. Pero eso no significa que no me servías para el propósito que te había creado. ¿Amén? El hombre le dice: sin ti no lo hubiese podido lograr.
porque mientras el cubo joven sació la sed de mi familia, y según tú saciaste solamente la mitad, juntamente contigo pude regar mis plantas y mis semillas al nivel que han producido los frutos que han alimentado mis hijos. Aleluya. Te puedes sentar y cantar gracias. Muchas veces, aleluya, en el caminar con el Señor, nos sentimos, aleluya, como ese cubo. Ahorita los niños, mientras se despedían, aprendieron una lección. Y es que un siervo de Dios constantemente está dando. Cuando tú eres llamado al servicio, Dios te llama a dar. Cuando tú eres llamado al servicio y eres llamado a ser siervo de Dios, Dios te llama a dar, no a recibir. Y ese es el problema con muchos de nosotros, porque somos humanos y es completamente normal que esperamos recibir por lo que estamos dando. Esa es nuestra parte humana. Yo doy, y aunque digamos que no hay interés, yo doy, pero espero, ¿verdad?, que aunque sea una gracia, me den. ¿O no es así que criamos a nuestros hijos? Porque yo recuerdo cuando los míos eran pequeños, les daba algo y yo les decía gracias, answer me, gracias, gracias, ¿verdad? Es como nos educan, que si damos, vamos a recibir aunque sea una gracia. Amén. Pero como siervo de Dios no estamos llamados a esperar nada a cambio. ¿Okay? Y esta palabra el Señor la puso en mi corazón y yo me gozaba, porque aunque, como decía Betzalel, era una palabra que yo conocía, no había sido una palabra la cual había sido rema en mi vida. Amén. No había sido una palabra por la cual el Espíritu me hubiese jamaqueado. Amén. Y como compartía la semana pasada, mi personaje favorito en la palabra, ¿verdad?, es el apóstol Pablo, porque hay tanto que aprender de ese hombre, aunque podemos aprender de todos ellos. Pero Pablo y yo tenemos similitudes en unas áreas y por lo tanto me identifico con él. Amén. He titulado esta mañana el mensaje en dos preguntas: ¿vives para servir o sirves para vivir? ¿Amén? Y el Señor me llevó a la segunda epístola de Timoteo, y en mi opinión es una de las cartas o una de las epístolas de más sinceridad, donde vemos al apóstol Pablo no solamente su pasión por el ministerio, su pasión por la obra de Dios, sino su amor y su entrega total. Esta epístola fue escrita antes de la muerte, fue escrita antes de la muerte de Pablo. O sea, esto fue prácticamente la última carta que Pablo escribió. Y es interesante, es cortita, así que cuando tengan la oportunidad, si todavía no las has leído, léete primera y segunda de Timoteo. Son unas cartas pequeñas. Y es interesante ver cómo este hombre, que por segunda vez había sido encarcelado, pero esta vez estaba encarcelado no con los privilegios que la primera vez fue encarcelado, porque la primera vez fue como un arresto domiciliario, lo que se le conoce hoy en día un arresto domiciliario, que te arrestan y te dejan en una casa y tú tienes acceso a que te vengan a visitar y puedes tener visitas y, ¿sabes?, estás libre dentro de esa casa, lo único que no puedes salir. Esta vez no, esta vez él había sido, para los que están estudiando la palabra, ¿verdad?, en el instituto, les voy a refrescar, esta vez él había sido encarcelado por uno de los peores emperadores que ha tenido la historia de la Biblia. Había sido encarcelado por el emperador Nerón. Y este hombre, los que han estudiado a Nerón, saben que era un hombre cruel. Era un hombre, bueno, cruel no creo ni que sea la palabra para describirlo. Era un hombre extremadamente malo, lleno de maldad, que no en lo absoluto quería a los cristianos. Así que esta vez este hombre sabía que había llegado al fin de su carrera de servicio. Y una de las cosas que más a mí me resaltó en el mensaje es que nosotros los cristianos y nosotros el ser humano, punto, vivimos, ¿verdad?, como yo decía al principio, nos acondicionan a dar esperando algo a cambio. ¿Okay? Y aunque digamos que no, en nuestro inconsciente estamos esperando algo a cambio.
Porque en tu trabajo, tú no trabajaste gratis, ¿verdad que no? Tú trabajas esperando un cheque. Tú no te destacas porque te quieres destacar en tu trabajo. Tú te destacas porque tú quieres que vean el liderato que hay en ti para tal vez te puedan promocionar hacia una nueva posición. ¿Ves? Porque tú estás buscando y that's fine, eso no es nada malo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que en nuestra vida cristiana, cuando le entregamos nuestra vida al Señor y pasamos a ser siervo de Dios, no funciona igual. No puede funcionar igual. Y cuando venimos con esa mentalidad y no la superamos, tendemos a ponernos o buscar muchos títulos sin darnos cuenta. ¿A qué me refiero? Yo soy el evangelista, tal. Yo soy el pastor o la pastora. Yo soy el salmista. Yo soy el profeta de Dios. Pero es rara la vez que tú ves una persona que diga: yo soy el siervo de Dios, para gloria y honra de Él, fulano de tal. Siempre se paran con un título. Pero es que en nuestro inconsciente, y no hay nada mal que tú aceptes el llamado en tu vida. No quiero que vayan a mezclar una cosa con otra. No hay nada mal que tú aceptes el llamado en tu vida. Si tú tienes un llamado pastoral en tu vida, tú eres pastor, aunque huyas, aunque corras, aunque te trates de cambiar el nombre, vas a ser pastor delante de los ojos de Dios. Es que muchas veces el ser humano viene buscando el título y piensa que a través del título y la posición que tenga dentro de la casa del Señor va a recibir una recompensa y va a recibir unas cosas que Dios no le ha prometido. Dios no te ha dicho que porque tú seas pastor, tú vas a ser más bendecido que la congregación. Así que para mí el título más importante, el cual un cristiano debe estar pendiente a ser reconocido, es como siervo de Dios. Ahora, ¿qué significa ser siervo de Dios? Ahorita uno de los niños me dijo que ser siervo es servirle a otra persona. Y si un niño pudo contestar eso, se supone que como adulto, en la etapa donde nosotros nos encontramos, podamos entender que servir o ser siervo significa, ¿verdad? Servir, punto. No significa que hoy quiero, mañana no quiero, sino servir. Ahora, ¿qué nos dice el diccionario? Les voy a leer la definición. Esto es un diccionario no bíblico y esto es lo que me dice la definición de siervo. Persona que sirve a otra y está sujeta a su autoridad. Persona que está ligada de forma hereditaria al terreno del señorío que cultiva. Su condición legal está entre medio del camino entre esclavo y del hombre libre, ya que aunque no puede dejar la tierra en que vive, tiene casa y bienes propios y puede dejar herencia. Esto me lo dice un diccionario común y corriente. O sea, tú como siervo de Dios, la palabra siervo es esclavo, tú eres esclavo de Dios, ¿ok? Y si tú has visto, has estudiado la historia, los esclavos no tenían opción más que obedecer a su amo. Pero como siervo y como esclavo, ellos tenían, como dijo la hermana, la oportunidad de vivir en la misma tierra, tenían su propio espacio y tenían la oportunidad de heredarle a sus hijos. Así que tú como siervo no solamente estás viviendo bajo el reino de Dios, sino que estás viviendo en una libertad que solamente Él puede darte y tienes la oportunidad de heredarle esto a tus hijos. Tienes la oportunidad de heredarle esto a tus hijos espirituales. Amén. Cuando entendemos a qué Dios nos ha llamado, se nos hace más fácil el camino. Vimos como el cubo estaba avergonzado. Muchas veces nosotros nos encontramos ahí. Es que yo llevo tantos años caminando contigo, Señor. Es que yo he recibido tantos cantazos. Es que yo he recibido tantas traiciones. Es que yo, Padre, he trabajado con tanta gente malagradecida. Y tú quieres que yo siga dando. ¿Cómo tú quieres que yo siga dando cuando yo no puedo saciar la sed de una multitud
necesita que tú sacies sed de multitudes. Dios lo que necesita es que tú obedezcas, que tú le sirvas a Él. Amén. Una segunda definición que encontré para el significado de siervo dice: persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra persona. ¿Y quién es esa otra persona en nuestra vida? Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Estás conmigo todavía? No había empezado a predicar. Por ahí hay un dicho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Es kind of hard, ¿verdad? No que no sirve para vivir. Pero dentro del reino de Dios, eso es tan cierto como repetirlo muchas veces. Una vez Dios te da vida nueva, si tú no sirves para servir, ¿de qué te vale vivir esa vida nueva? No sirves para vivirla. Porque hay un propósito por el cual el heredero del trono murió en la cruz del Calvario. Hay un propósito no solamente para que tú fueras limpiado de todo pecado, sino para que tú pudieras terminar de cumplir el propósito de Él aquí en la tierra, porque esto es temporero. Esto es temporero. ¿Acaso no le dijo a los apóstoles propagar el evangelio por todo el mundo? Llevar esta gran comisión a todas las partes. Eso no se quedó con ellos, porque ellos eran siervos de Dios. Y si ellos eran siervos de Dios, significa que ellos heredaron a sus hijos esa comisión. Y si ellos le heredaron a sus hijos esa comisión ha seguido siendo heredada hasta que llegó donde ti. Porque que yo sepa, ¿verdad? Ni tú ni yo venimos del mono. Así que descendiste de Abraham, descendiste, aleluya, de Adán, descendiste de Eva. Y la misma comisión fue entregada en tus manos. Amén. Amén. Ahora vamos a ir al primer punto que me gustaría tocar en esta mañana. ¿Por qué vive el siervo o para qué vive el siervo de Dios? Amén. Amén. Y lo primero es que el siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a, número 1, hacer lo que Dios le pida. Número 2, cuando Él lo pida. Número 3, donde Él lo pida. Y número 4, no importando lo que Él pida. Y aquí yo me echaba a reír, porque yo sé que el Señor está, como al igual que todos ustedes, requiriendo cosas nuevas de mí. El Señor es mi amo, el Señor es mi maestro. Yo le entregué mi vida, yo estoy para servirle. ¿Y qué pasa? Aquí ya yo no le puedo decir que no. I can't go back. En el momento en que yo le dije, te acepto como mi dueño y mi salvador, yo no puedo echar para atrás. Vamos a ver más adelante que este llamado es irrevocable, lo que significa que no se cancela. Nosotros los seres humanos podemos cancelar una palabra, pero Dios no la cancela. Entonces, cuando tú eres siervo de Dios, tú solamente puedes hacer lo que Él te pida, cuando Él te lo pida, donde Él te lo pida, no importando lo que Él pida. Si el Señor te manda a predicarle a multitudes y tú nunca has dicho ni un gloria a Dios delante de la congregación, tú eres su siervo. Tienes que hacerlo. Con temblor, con fervor, tienes que hacerlo. Porque Dios al que llama lo capacita. Amén. Y aunque tal vez tú pienses como el cubo nuevo que estás cumpliendo tus capacidades a todo nivel, el cubo nuevo temblaba. Y es que no es fácil tú mirar hacia el lado como Timoteo. Hay una razón por la cual Pablo le dejó esta carta escrita a Timoteo. Y no es solamente porque Pablo quería que este ministerio continuara, estando él o no estando, eso era su anhelo, esa era su comisión, sino porque Pablo sabía que Timoteo estaba temblando de miedo. Timoteo tenía sus dudas. Timoteo estaba viendo cómo su padre espiritual estaba siendo condenado a causa del evangelio que él le estaba pidiendo que predicara. Y dime si eso en ti no va a causar
angustia. Si lees la carta en el primer versículo, cuando Pablo le está escribiendo y comienzan los saludos, en el versículo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le está diciendo: participa del dolor, participa de todo lo que va a venir a causa de tu predicar la verdad. Timoteo tenía miedo. Pablo había sido muchas veces perseguido. Pablo había sido apedreado y dejado por muerto en presencia de su hijo espiritual. Dime tú, si tú viendo cómo tu padre espiritual ha sido apedreado, ha sido traicionado, ha sido vituperado, a ti te van a quedar deseos de tu continuar. Solamente el amor y la pasión por Dios te puede llevar de la mano a tu cumplir con lo que Dios te ha llamado. Por eso es que el llamado es irrevocable, porque a través del camino tú vas a experimentar cosas no solamente en tu físico, sino que tú vas a experimentar cosas viéndolo en tus líderes, viéndolo en tus padres espirituales, que tú vas a coger miedo, tú te vas a atemorizar, tú vas a decir: Dios mío, pero ¿cómo yo voy a lograr esto? Aleluya. Amén. Y también aquí en el número 7 le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El cubo joven, cada vez que miraba hacia el lado, dice que temblaba a pensar que en un futuro iba a terminar como el cubo mayor, por cumplir la misma obra. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero cuando yo miro a mis padres espirituales, yo muchas veces, y yo soy bien honesta porque yo soy honesta con el Señor, yo muchas veces al Señor le he dicho: Padre, ¿por qué? ¿Qué mal han hecho para que sean tratados de esa manera? Cuando lo único que ellos están buscando es exaltar tu nombre. Y eso hace temblar a cualquiera, porque tú ves a la persona que tú amas, la persona que te guía espiritualmente a nuevos niveles, ser apedreado, encarcelado, perseguido, rechazado, y saber que tú te diriges hacia ese mismo camino, mira, tiembla cualquiera. Por eso Pablo le decía: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tú no puedes salir corriendo por lo que tú veas que tu hermano está pasando. Tú no puedes salir corriendo por lo que tú veas que tu líder espiritual está pasando. Porque tal vez te toque vivir lo mismo o peor, o tal vez no. La misericordia de Dios te alcance. ¿Ves? Por eso nos dio dominio propio. Amén. Así que este hombre, al cual yo admiro mucho, el apóstol Pablo, estaba dispuesto y estuvo dispuesto a pagar el precio. Él había tenido un encuentro tan real, tan real con el Cristo de la cruz, con aquel caballero que murió por él a pesar de que él lo perseguía, a pesar de que él persiguió a sus siervos. Él se había encontrado frente a frente con este hombre y sabía que él era real, que esto no era invento de los apóstoles, que esto no era invento de otros. Él supo que Cristo era real. Y cuando tú tienes ese tipo de encuentro con Cristo en tu vida, no hay forma, there is no way going back. Yo estoy seguro que Pablo tenía sus momentos de debilidad, porque era humano. Por algo el Señor le decía, cuando él le pedía: quita este aguijón de mí. Sabemos que él tenía sus condiciones, pero yo siempre he pensado cuando leo eso, y cuando él le decía: Señor, quita este aguijón de mí, era el recuerdo de quién él había sido una vez. Ese recuerdo que tal vez lo debilitaba y lo quería hacer volver hacia atrás. Porque no es fácil tú pararte a predicar la palabra de Dios cuando una vez tú dijiste y perseguiste a quien ahora te ha llamado. No es fácil tú ir a otra persona y decirle: Cristo te ama, cuando una vez tú apedreaste a muchos en contra de eso que tú estás diciendo.
¿Y qué era lo que el Señor le decía? Le decía a Pablo: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Así que no es fácil este caminar, no es fácil predicar la palabra del Señor, no es algo que tal vez te traiga popularidad cuando estás hablando la verdad. Y es ahí, como yo decía la semana pasada, creo que era, que tú te das cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos. Dice que la apostasía entraría a la casa del Señor. Mira, mi corazón se desgarra y a veces hasta me da coraje con algunos hermanos cristianos, y lo digo, que tengo en mi página de Facebook, cuando se ponen a compartir videos de iglesia donde la apostasía está siendo escante. No porque quiera tapar el cielo con un dedo, no, porque la verdad es la verdad. Pero si tú estás ahí para evangelizar y para atraer a aquel que no le sirve a Cristo, ¿cómo tú te vas a poner a darle compartir a estos videos donde tú tienes personas que no entienden lo que es la apostasía y lo que ven es un circo dentro de la casa de Dios? Lo estás confundiendo, lo estás apartando. En vez de compartirlo, ora, intercede, repréndelo. Pero no lo compartas hacia adelante. Comparte cosas que edifiquen, comparte cosas que acerquen a Cristo. Que el que todavía no lo conoce pueda entender que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que va a venir por una iglesia, que va a venir a buscar a un pueblo santo, que aunque la apostasía ha entrado dentro de la casa de Dios, y esos son los sitios donde tú ves lleno a multitudes y a repleto, pero la palabra no lo dice. Y eso era una de las cosas que Pablo le enfatizaba a Timoteo. Le decía: ten cuidado, la apostasía va a venir, mantente enfocado en la gracia de Dios, esfuérzate en la gracia. Y tú te preguntarás: ¿por qué tiene que esforzarse en la gracia? Si la gracia es ¿qué? ¿Es gratis? Dice la palabra que la gracia es dada por el Padre, favor inmerecido. ¿Por qué yo me tengo que esforzar en la gracia? Si es gratis. Pero él le decía: esfuérzate en el sentido de arreguíndate de esa gracia inmerecida que Dios ha depositado sobre nosotros para que tú puedas continuar este camino, porque no va a ser fácil. Ser siervo de Dios no es fácil. No es fácil tú cumplir con unos mandatos, unos requerimientos de parte de quien te ha llamado, que muchas veces la gente te ve como loco. Este está loco. Así digo, así nos llaman. Yo no sé si estás enterado, pero te voy a decir un chiste. Ante el mundo tú eres un loco. ¿Ok? Ante el mundo somos locos, estamos tostados. Hablando de un amigo imaginario que nos llama y que nos dice que hagamos. Amén. Amén. Pero bendita los puras, aleluya, que me va a llevar al reino de los cielos. El segundo punto para ¿qué vive el siervo de Dios? Aleluya. Para los que están anotando, un siervo no es nada más, como decíamos ahorita, que un esclavo sujeta a la voluntad de su padre. Tú eres esclavo de quien te llamó. ¿Ok? Y la gente dirá: y el que no conoce de Dios, estos son masoquistas. Estos son masoquistas porque Pablo le está diciendo a Timoteo en el cual sufro penalidades hasta prisiones, amado de malhechores para palabra de Dios, para que la palabra de Dios no esté presa. En otras palabras, qué masoquista tú eres. ¿A ti te gusta? ¿O tú me estás invitando a mí a sufrir? A que me condenen, a que me encarcelen a manos de malhechores? Y ¿sabes qué es lo triste? Que los malhechores muchas veces no están fuera de la casa del Señor. Esa es la parte más difícil. A manos de malhechores, a sufrir por este llamado que tú has puesto en mi vida. Si yo te digo: Andrea, te voy a invitar a levantar una obra y yo quiero que tú, mira, seas la pastora de jóvenes, la líder del worship team, y que tú vas a hacer todas estas cosas. Yo te voy a proveer todos los recursos que tú necesitas. No te preocupes por nada de eso. Lo que tú quieras hacer, donde tú quieras retirarte con
tu corazón. Y yo te digo, mira, te voy a dar el último equipo y la última tecnología. Eso es motivo de gozo. I'm going, man, this is easy. This is easy. Pero si yo te digo, Andrea, Dios está poniendo en mi corazón que me acompañes en esta jornada para que seas la líder de jóvenes y pastora de jóvenes, para que dirijas el grupo de adoración, pero tienes que estar preparada a que muchas veces vas a levantar jóvenes que se te van a ir, a que muchas veces vas a entregarle el 200% a esos jóvenes que van a venir destruidos a tus manos y un día van a abrir la puerta y no los vas a volver a ver. Otras veces los papás le van a prohibir que vengan a congregarse. El micrófono que tengo va y viene, vas a de vez en cuando tener que alzar la voz. Y los instrumentos no son los mejores, pero tú sabes, ahí desafinan a veces de vez en cuando, y los músicos son los mejores, pero se puede hacer algo. Hay que hacer ventas, hay que trabajar, tienes que darte tu propio dinero, no esperes que te den nada a cambio. Y muchas veces vas a tener que llorar y te vas a encontrar completamente sola. Sufre conmigo. It's kind of hard, ¿verdad? Yeah. Como, you have to think it twice. Yo creo que yo soy masoquista, que yo iba a sufrir contigo. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: prepárate a sufrir. Amén. Prepárate a derramar lágrimas de sangre. Prepárate a ser encarcelado en nombre de Cristo. Y no te avergüences de mí, porque yo estoy preso, yo estoy pagando el precio del Evangelio. Pero Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino que te ha dado espíritu de dominio propio, para cuando tú no puedas, o cuando el enemigo quiera decirte que tú no vas a poder, aleluya, tú te puedas levantar en el nombre de Cristo y decir: no, I'm gonna make this. Yo voy a lograrlo, yo voy a lograr esta carrera, como dice Pablo al final de su carta, yo voy a lograr esta carrera, yo voy a alcanzar lo que Dios me ha llamado a hacer. Y entonces cuando el de afuera escucha eso, dice: esta gente está locos, son masoquistas, les gusta ser maltratados. Pero claro, ellos no entienden lo que es ser el concepto de ser un siervo de Dios. Que tú no les sirves a hombres, que tú no les sirves a pastores, sino que tú les sirves a uno que lo dio todo en la cruz del Calvario por ti. Y ahorita aquellos pequeños lo mencionaban: ¿por qué servirle? Porque Él lo dio todo. Amén. Él lo dio todo por ti. No se quedó con nada para Él, lo entregó todo en aquella cruz del Calvario. Amén. Así que un siervo no es nada más que ser esclavo de Dios. Y en eso, al igual que Pablo, yo me regocijo en sufrir penalidades a nombre de quien me llamó, porque Él lo entregó todo en aquella cruz del Calvario para mí. Aleluya. Dios. El punto número 3. Aleluya. ¿Para qué cargar el título de siervo de Dios? Para cargar el título de siervo de Dios, y lo mencionábamos ahora, tienes que sufrir. No hay, there's no way out of it. Hubo uno de los congresos, siempre recuerdo esa predicación porque marcó mi vida, donde nuestra hermana amada y la pastora Madeleine Knight trajo una predicación que decía: ponte el manto del sufrimiento. Y yo fui la primera que dije: what is she talking about? Ahí sentada mi espíritu y dije: ¿de qué habla esta? Porque siempre tú escuchas que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es todopoderoso, que sin Él nada es imposible. Todas esas cosas son verdad. Todo eso es verdad. Dios es amor, Dios es poderoso, para Él no hay nada imposible. Y por lo tanto, como para Él no hay nada imposible, en medio de tu sufrimiento tú puedes cantar como cantábamos ahorita, aleluya, y decir: nothing is impossible, nada es imposible. Por ti todo lo puedo. Cuando tú estés sufriendo y llorando
en tu cuarto agonizando de dolor, no entendiendo por qué, you say, nothing is impossible. Through you I can do anything. Anything. This is nothing. Through you I can do anything. Y a veces nosotros tenemos que ministrarnos a nosotros mismos. Porque al igual que el cubo vamos a estar solos, sintiéndonos que we're not worth nothing. Ya, lo di todo. I gave everything. I have nothing else to give. ¿Quién me va a ministrar a mí ahora? El siervo de Dios está llamado muchas veces a ministrarse a sí mismo en ese sufrimiento. Por eso es que yo la adoración me la vivo. No solamente porque es parte de mi llamado, es que me la vivo. Porque si no es por esos momentos de adoración, yo no puedo continuar diariamente caminando. De ahí es que provienen mis fuerzas. De ahí es que yo le doy la batalla al enemigo. De ahí es que yo le peleo y le digo, no, negativo. Y eso es una de las cosas que yo admiro de Pablo. Pablo estaba encarcelado, pero eso no detuvo que él siguiera cumpliendo su comisión. Él escribía y daba desde allá consejo y daba orden. Le decía, mira, esto es lo que tienes que hacer. Él no se enfocaba en él ni en su situación ni en su problema. Él se enfocaba que él había sido llamado con un propósito específico y que él tenía un tiempo limitado para cumplirlo y que este legado tenía que continuar, estando él o no estando él, esto tenía que continuar. Y cuando tú eres llamado a ser siervo de Dios, tú sí vas a padecer por estos sufrimientos, tú sí vas a padecer por estas penalidades, pero también va a haber gozo cuando tú te enfoques en lo que Dios te ha llamado, porque tú entiendes que lo que tú estás dando no es para ti, sino es para aquel que te llamó, y que no hay una bendición más grande que tú poder ir delante del Padre y decir, he cumplido, he llegado. Aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Yo les voy a invitar a buscar en Lucas 17. Vamos a buscar esa parábola juntos. Lucas 17, 7. Amén. Y en Lucas 17, 7 dice, el deber del siervo. Es una parábola que Cristo nos dejó. Y dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracia el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aleluya. En otras palabras, y no lo digo yo, lo dice la palabra, tú eres un inútil. No lo digo con ámbito de ofender a nadie, hablando a través de la palabra. Eres un inútil. ¿Por qué? Porque tú fuiste diseñado y fuiste llamado a cumplir una comisión. O sea, que lo que tú estás haciendo en nada tiene que ver contigo. No son tu fuerza, no es tu conocimiento, no es tu revelación. No, tú solamente eres el instrumento. Y si a él le da la gana de usar a otro, él usa a otro. Pero bendito y dichoso tú que él te escogió para ese cumplimiento de ese cometido. Y al final del camino, al final del día, cuando tú hayas cumplido con lo que Dios te ha llamado a hacer, tú no hiciste nada. Por lo tanto, como dice la palabra, siervo inútil soy. Porque como siervo yo simplemente estoy llamada, como sierva de Dios, yo simplemente estoy llamada a cumplir lo que Él me llamó a hacer. No esperando nada a cambio. Si tengo como los nenes 10 dulces y los tengo que entregar los 10, tengo que entregar los 10 porque así me mandó mi amo. No me puedo quedar ni con uno. Porque cuando Él venga, yo voy a tener que rendirle cuentas. Amén. Y yo no le puedo dar excusa y decirle,
Señor, es que tuve miedo, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que es tener miedo, por eso Él vino en carne. ¿O acaso Él no sudó sangre? No fue un acto milagroso, porque científicamente ha sido probado que cuando una persona está a un punto y a un grado de miedo y de estrés tan y tan grande, su cuerpo puede comenzar a sudar sangre. Así que imagínate el miedo que había en el hijo en ese momento, que su cuerpo comenzó a sudar sangre. Estaba atemorizado, estaba aterrorizado, porque sabía, ahí fue revelada, él sabía el propósito que había venido, pero ahí le fue revelado su fin. Y por eso Dios no nos puede revelar todo. Dios te promete y te dice: este es tu llamado, y tú vas a ser mi pastor, y tú vas a ser mi evangelista, y tú vas a ser mi profeta, y tú vas a ser mi adorador. Pero el Señor no te puede revelar todo lo que tú vas a pasar, porque si Él te revela lo que tú vas a pasar, tú vas a salir huyendo. Por eso es que aprendemos en el camino. Pero sí te da herramientas para que sepas que no va a ser fácil. Como yo decía ahorita, sí te invita a ser parte del sufrimiento, para que sepas que tampoco te está prometiendo un caminito de rosa, sino para que sepas que vas a pasar momentos difíciles, pero que Él no te va a desamparar nunca. Aleluya. Él va a estar contigo mano a mano. Todos te pueden dejar solo. Una de las cosas, cuando yo estudiaba las cartas, yo le decía a mi esposo: wow, ¿tú sabes cuántas personas tuvieron que haberse convertido a través de esa palabra que Pablo llevó, a través de su testimonio? ¿Sabes las multitudes de personas que tuvieron que haber conocido a Cristo a través de ese hombre? Y en esta su última carta, en el versículo 4, capítulo 10, dice: porque los demás me han desamparado. Solo Lucas, en el capítulo 11, solo Lucas está conmigo. Todos lo habían dejado. Y van a venir momentos dados en tu vida donde todos te van a dejar en el camino. Y tú te vas a preguntar: wow, y todo lo que yo dije, now I'm just here by myself, only you and me, nobody else. En mi primera defensa, en el capítulo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero no les he tomado en cuenta, no tengo nada en contra de ellos. Se fueron y huyeron, but it's okay, porque el 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Es parte del precio el que te abandone como siervo de Dios. Es parte del precio que en un momento dado te encuentres solo. Es parte del precio que te va a tocar vivir como siervo de Dios, de entregarlo todo y que al final te quedes sin nada. Pero el Señor te está diciendo: it's okay, porque aunque todos ellos te abandonen, yo voy a seguir ahí contigo. Amén. Aleluya. Aunque todos ellos salgan huyendo, tú cumpliste lo que yo te envié a hacer y yo voy a estar ahí contigo. Por eso es que no nos da espíritu de cobardía, para que podamos continuar independientemente de lo que veamos, como yo decía al principio. Por eso es que Pablo se enfatizaba y le decía a Timoteo: no temas, no temas. Todas estas cosas van a pasar, te van a abandonar. Y mira, a veces como bebés espirituales, estamos en una faceta de nuestra vida donde es el blooming, todo es wow, maravilloso. Dios se está revelando, Dios te está usando con poder, la gente cae patas arriba, la alabanza fluye y todas estas cosas maravillosas comienzan a hacer, y tú todavía es como el joven decía la leyenda, lo tiraban y ya me dolió, pero me paro y continúo. Y that's great.
y mirar a nuestros padres espirituales. Tenemos que a veces detenernos y honrar las lágrimas, las cicatrices de esos siervos. No lo sabemos todo. Y este camino trae muchas sorpresas. Este camino trae muchas lágrimas. Y Timoteo era un niño. Timoteo, dicen los estudios, que tenía entre 14 a 17 años. Él era un niño. Un niño lleno de energía, pero un niño lleno de miedos. Y qué lindo es que tú puedas tener un padre espiritual que te pueda guiar. No es que te diga qué hacer, pero a veces tenemos que sentarnos y escuchar el consejo del envejeciente. A veces tenemos que sentarnos y escuchar la palabra del envejeciente, porque por ese camino donde tú has comenzado a caminar, ya estuvo, ya pasó. Amén. Y por eso yo decía que esta carta es una de las cartas más emotivas que yo he leído del apóstol Pablo y más sincera. Porque aún en el capítulo 15 del versículo 4 le dice: guárdate tú también de él. Le está hablando de uno de sus discípulos que lo traicionó, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. A veces tendemos a confundir el consejo con un chisme o con un bochinche. Y tenemos que tener discernimiento, porque cuando uno de nuestros superiores espirituales nos siente y nos diga: ten cuidado en estas áreas, es porque ya lo ha pasado por ahí y porque el Señor le está mostrando unas cosas. No lo sabemos todo. Aunque tú tengas una relación con Dios, Dios pone personas a guardar de nuestras vidas, de nuestras espaldas, porque nosotros solamente tenemos ojos que miran hacia el frente. Y en lo espiritual también tenemos ojos que miran hacia el frente, porque si nos enfocamos en mirar hacia atrás no podemos seguir. Pero por eso Dios levanta esos escuderos para que guarden nuestras espaldas. Mientras estamos enfocados al frente, el escudero está guardando la espalda. Y entonces cuando viene el escudero a hablarte y a decirte: ten cuidado en esta área, primeramente que si tú realmente tienes esa relación con Dios, Dios te va a dejar saber que esto es de parte de Él. No tienes por qué dudarlo. No es un chisme, no es un bochinche. Es simplemente Dios advirtiéndote en unas áreas donde tal vez esta persona ya estuvo. Y es lindo ver la relación de padre e hijo espiritual que había entre Pablo y Timoteo. Yo estoy segura que este niño, y digo niño porque vuelvo y repito, la edad, según los estudios de Timoteo, era entre 14 y 17 años. Este niño le temblaba hasta el último pelo de su cabeza. Tomar una congregación donde habían tantos jóvenes como envejecientes, hasta padecimiento tenía el estómago el pobre, imagínate. Donde tal vez lo veían como el nene, para empezar por ahí. ¿Qué está hablando este nene? No ha vivido en estas áreas. Pero este nene tenía unas cosas que muchos de ellos no tenían. Y Pablo también se lo reconoce. Le dice en el primer versículo, aleluya, que en el capítulo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Este niño tenía una fe que era real, tenía un fervor que era real, tenía un compromiso que era real. ¿Amén? Y es ese compromiso el que nos lleva a nuevos niveles. Cuando ese compromiso, ese fervor, esa pasión es real, no hay nada que nos pueda apartar, aleluya, del amor de Dios. Tu alma se convence. Y el número 4, ya casi terminamos, es el servicio de Dios tiene que tener principios. ¿Okay? El siervo de Dios tiene que tener principios. Y nosotros como siervo de Dios tenemos que aprendernos esos principios. Y era lo que Pablo quería enseñarle a Timoteo antes de irse. Enseñarle primeramente que un siervo de Dios se congrega. Amén. Tú no puedes servirle a Dios, como dicen muchos hermanos de afuera.
Tú no puedes servirle a Dios como dicen muchos hermanos, que yo me quedo aquí en casa y yo lo busco y yo pongo al pastor tal a predicar y yo alabo y yo adoro. That's good. Si estuviste enfermo y no pudiste llegar a la casa del Señor. Pero la palabra me dice a mí en hebreo, congrégate. Tú tienes que congregarte. Porque como una de las jóvenes, no me acuerdo cuál fue, Yaeli, como Yaeli predicaba, porque predicó ahí. Yeah, she preached it. She preached it. Como Yaeli decía, aleluya, todos somos necesarios. Ella quería darse por vencida, pero no pudo darse por vencida porque Samuel, Ashley y Benzaheli estuvieron ahí. Tú lo puedes hacer. You could make it. You could do it. Don't worry. Aunque te quedes atrás, vamos a ir contigo. Por eso tienes que congregarte, pueblo. Porque en la comodidad de tu casa puedes escuchar palabras, pero tú no vas a tener nadie. Cuando el enemigo venga a decirte no puedes hacerlo, no lo vas a lograr, es imposible que te coja de la mano y te diga claro que lo puedes lograr. Todo lo puedes en Cristo que te fortaleza. Levántate de ahí que tú puedes hacer esto. Levántate de ahí que para Dios no hay nada imposible. Así que un siervo de Dios tiene que congregarse. Ese es el principio número 1 para tú poder ser un siervo de Dios. Número 2. Principio número 2 para poder ser siervo de Dios. Ser siervo de Dios, como decíamos ahorita, no es una opción. Es un llamado. A veces, y lo digo porque, ¿verdad? Aquí quien no vive en Facebook, eso ahora es el pan diario de todo ser humano. Ese es el otro mundo, además del mundo terrenal. Y el mundo espiritual es el mundo de Facebook, eso es otro mundo completamente diferente. Y a veces yo veo unos comentarios en Facebook, no, porque tú eres un siervo de Dios, gente aconsejando a otra, una piedra hablándole a un peñón. No, porque tú eres un siervo de Dios, tú eres una guerrera de Dios y tú lo vas a poder lograr y go for it, whatever. Yo digo, Dios mío, lo que nos toca a nosotros hacer, nosotros no lo estamos haciendo. Porque son personas que en ninguna de las dos partes les sirven a Dios. Conocen, pero no les sirven. Y entonces se atreven a darse por título porque tú eres un siervo de Dios y Dios te va a sacar de esta. Y yo me pregunto, ¿de qué ella está hablando? ¿Acaso ella sabe la definición de siervo o sierva? ¿O él sabe la definición de siervo o sierva? El ser siervo de Dios es un llamado. Tú no puedes decir simplemente yo soy siervo de Dios y no congregarte y no servir, porque no eres siervo de Dios. I am sorry. Eso no te hace parte de ser siervo de Dios. Eres tal vez un hijo de Dios, una criatura de Dios, etcétera, etcétera. Pero no eres siervo de Dios cuando no estás dispuesto a pagar el precio y entregarlo todo para servirle al Padre. No, la definición es clara y la palabra también. Siervo es servir y a quien le vas a servir es al Padre. Tú no puedes ser un siervo de Dios estando fuera, venir cuando te dé la gana. Y digo cuando te dé la gana, no es que el trabajo no te lo permita, porque ya esos son casos diferentes, no es que la condición de salud no te lo permita, ya esas son cosas diferentes. Pero cuando tú tienes el tiempo en tus manos de tú venir a la casa del Señor y no lo haces, entonces no te puedes considerar un siervo de Dios cuando no estás haciendo el esfuerzo de servirle a Dios. Amén. El llamado, como decíamos ahorita, no se cancela, no es irrevocable. Y para que lo anoten, a los que están anotando y lo guarden, está el pasaje bíblico en Romanos 11:29. El llamado no es irrevocable. Una vez Dios te llama, eso no es cancelado. Una vez tú le dices, heme aquí, He takes your word serious. He takes your word serious. So, ten cuidado cuando tú le digas al Señor, heme aquí. Porque el Señor no es como nosotros, los seres humanos, que yo te puedo decir, Andrea, cuenta conmigo, que yo te voy a hacer la vena. Y dan las 9 de la mañana y yo no llego, y a lo mejor Andrea se enoja conmigo, pero no va a hacer más nada. ¿Qué puedo hacer? Dejar de hablarme 2 o 3 días, hacer la vena a ella, y ya no le queda otra que verme. Pero con el Señor no es cancelado. Por eso, aunque tú corras y aunque tú, si ya tú le dijiste, heme aquí, la presencia del Espíritu Santo habita contigo, te va a perseguir, te va a molestar, te va a levantar, te va a inquietar y te va a decir, you know what, you're gonna do it. Porque ya tú me dijiste, heme aquí, tú lo vas a hacer, punto y se acabó, no hay opción.
llama también te capacita. No hay excusa. Si Dios te está llamando a hacer algo, con todos tus miedos, hermano y hermana, hazlo. Dios te ha entregado unos dones. Amén. A Timoteo, eso era parte de lo que Pablo le decía. Dios te ha entregado unos dones y le hacen la carta para que vean. En el versículo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos del siglo. Desde antes, tan siquiera tu mamá imaginar que ella te iba a concebir, ya Dios había preparado esos dones para ti, solamente para ti. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Él te llama, tú dices: yo no sé hacer esto, como dices, yo no sé hablar. Y Dios te va a decir: I don't care, yo te estoy llamando y tú vas a hacer lo que yo te pido porque yo soy tu amo. Pero es que yo no sé hacer esto. Pues no te preocupes, porque yo he puesto el don en tu vida. Pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Pues le voy a pedir ayuda a fulano. Y mira bien, gloria a Dios, hay quien te aconseje y te diga. Y después tú vuelves otra vez. ¿Cómo lo voy a hacer? I'm gonna do this. I'm gonna do this. Dios puso unos dones en ti que tú tienes que desarrollar. Y la única forma que tú puedes desarrollarlos es practicándolos. Si tú no los practicas, no los puedes desarrollar. ¿Y cómo qué pasa? Como tú no haces esto para ninguno de ellos, tú lo haces para el que está allá arriba, sea lo que sea que Dios te ha llamado a hacer. ¿Qué importa si sabes hablar o no sabes hablar? ¿Qué importa si sabes expresarte o no sabes expresarte? Porque a la hora de la verdad, quien se va a glorificar es Él. Por eso es que Dios no, por eso es que Dios se las sabe todas. Por eso es que Dios no coge al perfecto para hacer su obra, porque la gloria siempre va a ser de Él. Dios busca las imperfecciones, al imperfecto, a nosotros que siempre estamos dando la excusa: es que yo no lo puedo hacer por esto. A ese es el que Él busca para Él ser su obra, para Él ser glorificado Él solo. Porque después tú te sientas y miras hacia atrás, cuando te pasa el temblor, y dices: oh my God, what was that? ¿Dónde estaba yo? Porque yo no estuve ahí en ningún momento. Él se glorificó solito. Él puso la palabra, Él puso la administración, Él puso la danza, Él puso la canción. Tú no tuviste que hacer nada con todos tus temblores. Él puso las dinámicas. Para que Él sea glorificado. Para cuando te digan: yeah, you did a great job, tú puedas decir: glory to God. You did a great job. Yo no hice nada, lo hizo Él. Amén. Aleluya. Por eso es que Él todo lo hace perfecto en su propósito. Principio número 5. No responder al llamado de Dios ni servirle tiene consecuencias eternas. Y esta la voy a buscar, aleluya, la cual se encuentra en 2 de Corintios 14:15. Y la voy a leer. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, lo cual significa obliga. Así que lo voy a leer: porque el amor de Cristo nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya. Como decíamos al principio, si Él lo dio todo en aquella cruz del Calvario, ¿cómo tú vas a tomar en reserva lo que no te pertenece? ¿Cómo tú, sabiendo que tienes el don de ministrar y el Señor te está revelando algo sobre la vida de un hermano que tal vez pueda salvarle su vida antes de que él salga por esa puerta para afuera, tú te vas a quedar con eso? Dios te va a pedir cuenta por eso. ¿Tú sabes por qué? Porque tal vez esa era la palabra que pudo haberle salvado la vida a ese hermano. Pero por tú quedarte con ella, ese hermano caminó, se fue
tal vez se encontró con la muerte de frente. Y sobre tu conciencia ahora cae que Dios te había revelado tal vez lo que iba a pasar o algo que pudiera detener eso, y tú te quedaste con eso. Si Dios te ha dado el llamado de ministrar la palabra de Dios y Dios te está mandando a darle un mensaje, un versículo bíblico a alguien, que tal vez eso sea lo que levante y lo fortalezca, y tú te quedas con eso va a caer sobre ti, porque Él lo dio todo, dice, lo dio todo y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Así que tú vives para Él. Aleluya. Y el último principio, y estamos terminando, dice: un siervo de Dios deja un legado. Y en Joel 1, del 2 al 3, aleluya, Joel hablaba como los descendientes, como los hijos, los nietos, los bisnietos de todas estas personas, aleluya, iban a escuchar, iban a ver y iban a continuar. Lo que Pablo hizo con Timoteo no fue otra cosa que dejar un legado. Si Dios te ha llamado a un ministerio, tú estás llamado a servirle a Dios, sí, y a levantar ese ministerio, pero también estás llamado a crear seguidores, que puedan continuar la obra el día que tú fallezcas o que tú hayas terminado, que ya sea tu tiempo de salir y descender a otros niveles. Eso fue lo que Pablo hizo a través de Timoteo y muchos otros. En él había sido depositado un ministerio, el cual él tuvo que desarrollar con lágrimas, con sufrimiento, pero él decía: esto no se puede quedar aquí, porque mi tiempo se está cumpliendo. Ha llegado el tiempo donde yo tengo que ir delante de la presencia de Dios. Y lo que Dios depositó en mí no puede morir conmigo. Tiene que continuar a través de generaciones. Un siervo de Dios deja un legado. Un siervo de Dios entiende que lo que Dios le ha dado no es suyo. Lo que Dios le ha dado sigue siendo de Dios. Y por lo tanto, es tu comisión, esto debe ser tu anhelo, que lo que tú has obtenido y has podido desarrollar, otro lo pueda seguir desarrollando más adelante. Es la comisión de todo. ¿O acaso Andrea y Samuel le gustaría que Born Twice se quedara simplemente ahí cuando ellos ascendieran a un nuevo nivel? Se supone que ese ministerio siga creciendo. Se supone, no hay nada que traiga más gozo. ¿Acaso un padre, en lo físico estoy hablando ahora, cuando tú das a luz a un niño, tú quieres verlo eternamente siendo un recién nacido? ¿O tú quieres vivir cada etapa de esa criatura? Tú quieres ver cómo esa criatura comienza a caminar, cómo esa criatura comienza a desarrollarse en diferentes áreas. Y es lo mismo que un siervo de Dios anhela y desea, o debería anhelar y desear, que ese legado, que ese llamado que Dios ha puesto en su vida siga de nivel en nivel. Que el día que, por ejemplo, hoy yo me senté, me pueda gozar delante del Señor igualmente, porque mira, Dios se ha seguido glorificando. Ellos han seguido haciendo lo que tienen que hacer. Esa era la preocupación de Pablo y el anhelo de Pablo. Amén. Aleluya. Que todo siguiera al 100% en la obra del Señor. Vamos a ponernos de pies. Vamos a orar en esta mañana.